12 del mediodía. Estamos comunicados con Alejandro Kaufman, que yo tenía muchas ganas de hablar con él para que me desangustie. Kaufman, ustedes lo conocen, es crítico cultural, es escritor, es docente. Kaufman, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Bien, pero ¿escuchaste que te llamé para que me desangusties? Sí, lo llegué a oír y obviamente vamos a fracasar en ese sentido. Pero fracasar está bien, ¿viste? Fracasar mejor, como se decía. Hay una ¿Fracasar? cita. Ah, mirá qué lindo. Hay que fracasar mejor, sí. Bueno, se desataron las fuerzas o esto pensás que hay que pensarlo como arrancó la locomotora o puede ser un intento y nada más. Arrancó la locomotora, decís de qué cosa. De la represión, la persecución, la falta Mira, de hay garantías. un estado de caída libre que en la forma que actualmente prevalece comenzó cuando Milei empezó a ir a la televisión. Yo voy a insistir en eso. Ajá. Y cuando se lo consideró como algo plausible, no lo llamemos normal. Plausible es que, bueno, esto puede ser, y Sí, en lugar de decir esto no puede ser. O sea, si a vos te ponen, no sé, veneno en el plato de comida, no, es algo que no puede ser, no lo vas a comer. sí. Entonces nos pusimos a comer algo incomible, como sociedad, y la caída es libre y continua y se va profundizando. No hay una... Es difícil definir un punto en donde las cosas sean peor que en otro momento. Es muy gris, muy gradual, muy confuso, muy caótico, muy desordenado. O sea, es una catástrofe. Eso es como un naufragio, ¿viste? En un naufragio, vos lo que tenés que hacer es definir qué no hacer. Es muy importante qué no hacer. No es solamente qué hacer. Un error gravísimo que nos surge por el pánico es qué hacer. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pero a veces lo que tenés que evitar son actos que profundicen la destrucción. Ajá. A veces quedarte quieto en una situación incontrolable y seguir un movimiento que te lleve eventualmente a salvarte es lo que tenés que hacer y no cometer errores. Entonces hay cosas que estamos haciendo muy graves y otras que surgen también. Por ejemplo, ayer, la escena del Congreso de ayer por un lado era muy angustiosa, ahí te voy a desangustiar, mira. A ver. Por un lado era muy angustiosa, a mí me angustió, inclusive cuando hace un rato me invitaste al programa, tuve ganas de salir corriendo, Ujú. pero, pero me hiciste pensar en la escena, que la miré detalladamente, y después se viralizó mucho, se repitió mucho, pero yo la miré en la reunión, vi la reunión la sesión, digamos, ¿no? Sí, Pasando rápido algunas partes, pero la vi toda entera. Es una escena interesante, porque es una escena de mujeres. sí. Es una escena de mujeres. Y del otro lado te ponen mujeres también. O sea, desde el punto de vista de analizar la violencia, lo que vos tenías es un provocador, voy a evitar adjetivos, pero pongan en la línea de puntos los peores adjetivos Sí. de la historia, Ujú, porque es un provocador que recurre a esa historia de lo peor. ujú. Pero él estaba sonriendo en una actitud pasiva de no incentivar. O sea, él fue a provocar la ruptura de la sesión porque estaban en desventaja el oficialismo, es decir, la oposición había reunido un número para tratar los proyectos que el oficialismo no quiere. Entonces su sola presencia, después de lo que viene ocurriendo, que es muy grave, resultó provocadora y se produjo una escena de mujeres de un lado y del otro, porque de un lado estaba Santillán, Sí. Lemoyne por ahí, y Ujú. del otro lado estaban las compañeras. Entonces, ahí está ocurriendo algo. Es decir, la situación represiva y de violencia que ellos quieren promover es después del ni una menos. A mí me parece que ese es un dato importante a tener en cuenta, porque por ahí se cuela el gran patrimonio cultural y político que tenemos en Argentina, que es el de las madres de Plaza de Mayo. Porque el riesgo que hay en el momento actual es olvidar esa memoria, ese patrimonio cultural y político, y suponer que se le va a seguir el juego a ellos, ¿no? Que es un juego que ellos quieren. Ellos quieren un juego
Sí. Necesitan un enemigo violento que puedan reprimir legítimamente. Necesitan mapuches, qué sé yo, ¿viste? Necesitan eso que ellos inventan, ¿no? Son enemigos inventados, pucas, mapuches, etcétera. Entonces, terroristas, es decir, es la lógica de la dictadura, pero en un nuevo escenario, porque que además es institucional, de degradación institucional, efectivamente. Y bueno, entonces me parece que ese es un tema para considerar. O sea, ¿qué no hacer? Bueno, no seguir el juego de las provocaciones, no seguir el juego de la violencia bélica, digamos, o física, sino seguir el juego de la resistencia política y de trabajar sobre la noción de paz y justicia, que por algo es el nombre de una organización de derechos humanos. Sí, ahora, Kaufman, ahí mencionás la resistencia política porque se ha planteado pasar de la oposición a la resistencia. Parecería que esta acción de tirarle bosta a la casa de Espert es parte de la resistencia, y es todo lo que tenemos, con 6, 7 personas presas por tirar bosta. Mira, ellos no necesitan gran cosa para reaccionar como reaccionan, porque en este caso uno puede pensar, digamos, qué intensidad tiene ese acto. Bueno, entonces es una contravención, no es un delito grave, sino una contravención que no se puede responder con prisión, sino con supongo que son multas las que se plantean. Claro. Me parece que es que entra dentro de la lógica de la protesta urbana, porque lo que ellos están tratando es militarizar la protesta urbana, ¿no? Sí. Hay una idea que a mí me interesa muchas veces decir, y la he dicho, alguna vez la habré escrito, que es que en la protesta urbana la policía está para que le peguen. Sí. Por eso tiene pertrechos que sirven para que se les tiren cosas. Ajá. Si bien es cierto que hoy en día los soldados, la infantería también lleva formas de protección, en la guerra la protección es el arma de fuego, es matar. Esa es la protección, no, porque lo que se recibe son disparos. Claro. Entonces, una cosa que se tiende a confundir, y este es un problema de esta época actual, en muchos lugares, en el mundo incluso, se tiende a confundir la violencia urbana, que es una violencia de baja intensidad, porque lo que hay que tener en cuenta es que en el siglo XIX o en el siglo XVIII, ¿cómo era la violencia urbana? Era solo bélica, le disparaban a las manifestaciones y mataban gente. Sí. Que es justamente lo que nos escandaliza de lo que está ocurriendo en algunos escenarios bélicos ahora, donde situaciones que tendrían que ser urbanas se resuelven a los tiros y muere gente, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con una... Bueno, esa es una situación de ocupación, ¿no? Una ocupación militar no es de tipo policíaco. Entonces, nosotros tenemos que reponer políticamente la escena urbana. Entonces, la escena urbana es una escena de violencia de baja intensidad, donde puede haber objetos arrojadizos. Entonces hay que rechazar conceptualmente lo que plantea la represión en este momento en Argentina, que es que la violencia urbana es bélica. Sí. Es decir, no es solo que la quieran criminalizar, la quieren convertir en algo bélico, quieren reintroducir una lógica de represión militarizada, bélica. O sea, la represión bélica es cuando se usan elementos letales. ¿Cuál es el debate urbano del conflicto en la actualidad? La no letalidad. Por eso se discuten las pistolas Taser, los gases lacrimógenos, el gas pimienta, los pertrechos que tienen las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones también usan elementos de protección. La gente que va a ayudar o que se manifiesta tiene que llevar máscaras antigas, protección ocular, elementos de defensa. Bueno, en la vida urbana moderna, esa es la forma en que se tramita la violencia urbana. Entonces, discutir la violencia urbana me parece que es uno de los recursos que tenemos como pueblo para no dejarnos militarizar. Bien. Ahora, Kaufman. Entonces, arrojar bosta a una vereda es un acto de violencia urbana de baja intensidad que debe ser respondido con baja intensidad. No puede ser tratado como si hubiese sido un crimen, un delito grave. Ese es un argumento legal, jurídico y político. Está bien. Ahora, lo lamentable es que se puede. En lugar de no puede, sí puede, porque está la gente en Ezeiza. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí hay que rediscutir
el contexto más general, ¿no? Por eso digo que en una emergencia vos tenés que ver qué no hacer. Y eso no hemos llegado a un acuerdo en el campo democrático popular sobre qué no hacer. Y yo insisto en eso, porque es un tema que milito, de hecho, en la práctica es una militancia, que no se puede confundir el entretenimiento con el orden de lo real o de la política. No puede ser todo lo mismo. Ujú. Y una razón decisiva por la que estamos como estamos es porque nuestra sociedad se ha entregado a confundir eso, como ninguna otra. No hay ninguna otra, o muy pocas sociedades, o que no han llegado tan lejos en confundir el entretenimiento, en desdeñar las advertencias, las señales, lo que no se puede hacer, lo que no se puede decir de manera... Porque vos, fíjate que, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo ahora es que determinadas bromas o humor se busca reprimir jurídicamente, ¿no? Entonces te dicen, hay un límite para el humor. No, el humor no tiene límite, o sea, no hay un límite para el humor, no hay ni es temático ni nada. El humor es una forma de violencia de baja intensidad. Sí. Vos lo sabés, como alguien que ejerce el humor, vos sabés que el límite del humor está dado por el público, Ujú. está dado por un público que es un actor social, que si reacciona de una manera afectuosa con la risa siempre tiene un componente agresivo, pero eso se puede tomar cuando es de baja intensidad como algo que nos hace entender mejor el mundo. Ese es el papel de la comedia. Ahora, ¿cómo se define el límite entre la ofensa, la agresividad? O sea, lo que hace el Joker no hace humor, el Joker viene a utilizar el pretexto del humor para violentar, para ejercer una violencia incluso letal o fascista. Entonces, ¿cómo se Ujú. distingue el verdadero humor del Joker? No hay un reglamento para eso. Por eso el humorista, y eso te lo digo particularmente, tiene un papel social muy importante en la vida en común, porque el humorista explora los límites de lo que se puede decir. Y nosotros históricamente los hemos transgredido. El gran paradigma es Tinelli. Los hemos transgredido de maneras fascistas. O sea, Listorti, Tinelli, históricamente han ejercido una risa de tipo fascista, Ujú. que ya quedó muy atrás y de alguna manera se posaron muchas otras cosas, pero en este momento estamos caminando por una cuerda floja con respecto a ese tema. Entonces, un lugar donde eso se ve bien es en los streaming. En los streaming están completamente confundidos, en muchos de ellos, no en todos, obviamente, no voy a generalizar, pero digo, hay un predominio en muchos streaming que son muy difundidos entre la juventud y tienen una relevancia política, de no tener una competencia para establecer una conversación sobre la risa. Entonces se puede decir cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa, nada importa, todo es lo mismo. Y bueno, y eso lleva a una sociedad al desastre, porque por ahí es una de las ventanas por la que se cuela el fascismo. Es decir, alguien que te viene a matar. Mira, justo hoy, recién decíamos, hablaba con Dipi, ahora se tuvo que ir. Eh, en esto, el humor como entretenimiento y como distracción, ¿no? Además de, bueno, puede ser una revelación, en el mejor de los casos, pero digo esto de compatibilizar el humor con la distracción y las detenciones, que eso es algo que yo estoy escuchando mucho, demasiado, que las detenciones y la persecución política también es una forma de distraernos de los verdaderos problemas, que es que la crisis económica, como si la persecución política fuera una bomba de humo. Bueno, yo creo que ahí hay que puntualizar un matiz. Funciona como una bomba de humo, pero en realidad es un dispositivo de poder que cambia las correlaciones de fuerzas, porque el resultado es intimidatorio. Es decir, los miércoles, la escena de la crueldad, de la violencia, repetida, convertida en un protocolo, en un ritual, Sí. en lo que se convierte es porque del otro lado también, la confusión entre entretenimiento y poder la usan a su favor. Eso es lo que nosotros no vemos. Es decir, Ujú. Patricia Bullrich es como una directora de cine. Todo lo que hace ella son grandes escenarios cinematográficos destinados a la visualización en las pantallas. Entonces, por eso moviliza desproporcionadamente. ¿Para qué lo hace? Para que se vea. O sea,
la fuerza de seguridad, eso lo hacía en un momento en el subcampeonato, en la previa a la final del Mundial, la Reta también lo hizo. O sea, ellos tienen eso en la mente, Ujú. que es representar una escena donde la represión se presenta como víctima. O sea, hacen caminar, marchar filas de personal de seguridad pertrechado, como si los estuvieran atacando. O sea, Ajá, fingen ser atacados. Eso es lo ajá. que hacen. Es una escena, si vos filmaras una película donde tenés que mostrar una fuerza de seguridad atacada, harías lo que hacen ellos. Y se inspiran en las películas. O sea, acá lo que regula la escena pública es Netflix, son los guiones. Sí. Entonces crean guiones cinematográficos donde el efecto que produce en una parte de la población es, bueno, acá hay gente violenta, los cucas, cacas, cocos, cucus, son unos violentos, entonces mirá cómo la fuerza de seguridad está en la defensiva. Y entonces todo eso, el propósito que tiene es controlar la calle, es decir, destituir la protesta. Esa es la cuestión. Ahora, eso hay que analizarlo, razonarlo. Entonces sí, efectivamente, hay un uso del entretenimiento para prácticas de construir poder, ¿no? De hecho, la motosierra ha sido eso también. La motosierra parece como un chiste, Sí. como algo pintoresco, pero eso es como ha funcionado históricamente el fascismo, que no tendría que ofenderse tanto por usar esa palabra, sino demostrar que no es tal cosa o evitarlo, ¿no? Si alguien se ofende porque le dicen fascista, es fascista. Ofenderse porque le dicen fascista es fascista. El fascista se ofende cuando le dicen fascista. El no fascista se pregunta qué habré hecho mal. Ajá. ¿Qué habré Eh, hecho mal? Porque si vos reaccionás violentamente cuando te dicen eso, es como que alguien que le dicen violador, viola. Te voy a violar porque me ofendí porque me dijiste violador. Entonces, la manera si uno no violó, si uno es inocente, tiene que actuar de una forma congruente, que tiene que ser pacífica, que tiene que ser desescalar la violencia. me Si vos hiciste escalás la violencia, claro. si a vos te dicen violento y vos respondés escalando la violencia, confirmás que sos violento. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Me hiciste acordar a Y Menéndez cuando fue al juicio, a Menéndez el represor cordobés y sí, fueron a increparlo a la salida de los tribunales, tipo sacó un cuchillo gigante. claro, ¿Te exactamente. acordás? Esa foto es decisiva, claro que sí. Esa es una gran foto, claro. Ujú. Es un hecho histórico muy relevante porque demuestra cómo funciona. Es una subjetividad extremadamente exterminadora y violenta que no tiene otro recurso que reaccionar de esa forma. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, la escena del Congreso de ayer no fue así, en particular, Ujú. porque el problema es que ellos juegan con fuego. El propio provocador de ayer juega con fuego, porque hay un analista político, García, que dijo en su programa de televisión, bueno, Rucao hizo lo mismo cuando fue a la campaña electoral por la provincia de Buenos Aires, hacía cosas parecidas a la de Esper, ¿no? De Bala, provocaciones de... sí. Claro, ahora el problema es que eso es jugar con juego, porque estás jugando con balas, efectivamente, jugar con la bala. ¿Por qué un mensaje mafioso es ponerte una bala mandarte una bala por correo o ponértela en la puerta de tu casa? Bueno, porque es una amenaza. Entonces decir la palabra bala es una amenaza extremadamente violenta, no es un chiste, no es una broma eso, es un hecho grave y lo que está ocurriendo es que al haber un poder judicial que cree que tiene que estar, en parte es por corrupción, porque recibe determinados beneficios, pero en parte también es por una cuestión ideológica. Los sectores del Poder Judicial que creen que tienen que defender solamente el derecho de propiedad a cualquier costo, a cualquier precio, y no se dan cuenta que de esa forma se pone en crisis el propio derecho de propiedad, porque en una sociedad caótica, en una sociedad donde se sufre tanto, donde se muere la gente de frío, donde hay gente, o sea, donde ocurre lo que está ocurriendo, cada vez peor, es una Ujú. sociedad inhabitable, nadie puede estar en esa sociedad. Los ricos tampoco, que van a vivir adentro de un agujero, en un búnker, en un plato volador, no tiene sentido. Ahora ellos creen que sí, ellos Sí. creen que el hecho de que sus balances le dan positivo, que miran el Excel, las curvas financieras en estas circunstancias y le suben,
nosotros le atribuimos una inteligencia a esos sectores que no tienen una inteligencia. Hay gente que está tan codiciosa que está dispuesta a una destructividad que va en contra de ellos mismos. Kaufman, le recuerdo a nuestros oyentes que estamos conversando con Alejandro Kaufman. Me queda una gran curiosidad cuando hablábamos, me hablabas de la resistencia y de lo que no hay que hacer. Y hace un ratito, antes de conversar con vos, con Dipi, Dipi decía, bueno, en el Congreso, no sé, creo que es en el Senado, están negociando con el gobierno para ver si se puede cambiar la Corte Suprema. Entonces, ¿se puede pasar a la resistencia mientras se negocia en el Congreso X cosa? O sea, ¿se conversa con el gobierno, se negocia con esta gente? Siempre se puede negociar porque nadie tiene la vaca atada, nadie tiene la llave de paso, no la tiene nadie. La política y la lucha por el poder es una lucha por la llave de paso y nadie la tiene garantizada, entonces siempre se negocia. O sea, en el levantamiento del gueto de Varsovia hubo un momento cuando las tropas nazis vieron la resistencia de quienes no esperaban que ofrecieran ninguna resistencia, venían a liquidar el gueto de Varsovia y hubo un levantamiento, no se lo esperaban, entonces empezaron a tener bajas. Sí. Entonces en un momento se retiraron y hubo un cese de fuego. Es decir, la negociación es siempre que una de las partes pueda ofrecer a la otra algún tipo de resistencia. O sea que la resistencia no es distinto de la negociación. Apaciguar la resistencia porque hay que negociar es un problema táctico. O sea, vos en determinado momento, a determinada hora, en determinado día, vas a cuidar la negociación. Pero no es un principio general. No es que entonces yo me quedo en el molde porque estamos negociando. No. Es decir, continuamente hay un estado de negociación. Porque ellos para destruir el Estado... Acá hay otra cosa que se está entendiendo más ahora que hace un rato. Veo más voces públicas que están reconociendo algo que una parte de la sociedad se negó a reconocer, y eso es gravísimo, que él no vino a gobernar. Sí. Como lo hemos hablado, eso. Él no vino a gobernar, vino a destruir el Estado. Entonces eso... todavía ahora ves algunas voces públicas de personas muy competentes que dicen, y no, pero ¿cómo no resuelve este problema? ¿Cómo no resuelve? Él no vino a resolver problemas, él no vino a resolver ningún problema, él vino a liquidar el Estado. ¿Qué es liquidar el Estado? Bueno, desarmar todo lo que existe, que contiene la vida en común, para poder subastarlo. Es decir, vos cuando vendés un bien, lo congelás. Es decir, vos en el inmueble que querés vender no está la estufa prendida, ¿viste? Sí. Hace frío. Ajá. Y si hay que arreglar algo y ya no lo arreglaste, lo vendés como está. Sí. Es decir, cuando se vende algo, se lo vende como está. Esa es una cuestión de principio de cualquier venta de un objeto usado. Entonces, cuando vos querés subastar un país, lo que tenés que hacer no es gobernarlo, mantenerlo, sino congelarlo. Eso es lo que está haciendo Milei, está congelándolo. Lo está congelando para subastarlo, para que se lo compre alguien. Porque esa es su idea de cómo tiene que ser la vida. La vida es que todo se compra y se vende y no hay otra cosa. Es un fundamentalista. Hemos votado, le hemos permitido estar en un lugar donde nunca tendría que haber estado a alguien que está destruyéndonos. Entonces... Insisto, eso funciona como un secuestro, porque si la respuesta que se le devuelve a esa destrucción es destructiva, se le sigue el juego. Entonces es una situación de doble vínculo, o sea, si no hago nada, él hace lo que quiere, Ajá. pero si lo hago mal o demasiado, también él va a hacer lo que quiere. Entonces, la combinación entre resistencia y negociación es cómo tiene que actuar el pueblo Ahora, y usar todos sus recursos. ahí porque mi pregunta iba... está cerca de esta cuestión última que estamos planteando. Yo lo que siento es que no podemos expresar con claridad desde la oposición que esto es inadmisible y que es intolerable. No sé si no lo queremos expresar o no, o realmente nuestro campo no cree que esto sea intolerable e inadmisible. No, algunos sí, hay muchos que sí. Sí. Pero no lo suficiente. No, por eso yo creo que ese sí es de lo que venimos diciendo, ese es el problema. Uh-huh. El problema es cuántos sectores que no son ellos consienten, digamos, creen que esto es así, que esto vino para quedarse y entonces él interpretó no sé qué cosa, él no interpretó nada. Uh-huh.
Lo pusieron ahí y hace lo que quiere, y eso no es haber interpretado nada. Le abrieron la puerta, ¿viste? Esto es como en The Walking Dead, de cuando en uno de los campamentos le abren la puerta a los zombies, entonces entran y te comen. O Ujú. sea, no tenías que haberle abierto la puerta, no es que abrir la puerta es interpretar algo. O sea, a la destrucción no se le abre la puerta, y no hay otra cosa que discutir. Y acá se le abrió la puerta, se lo dejó sentarse donde se sentó. Ahora, una parte de la sociedad tiene un comportamiento adaptativo. Hay todo un sector de gente analítica, profesional. Bueno, no voy a hacer la lista de toda la gente, no porque no sea una lista tampoco de nombres. Lo que quiero decir es que hay una cantidad de actitudes que uno ve en la esfera pública que son de convivir con esto. Sí. Sin suponer, por ejemplo, que había que hacer el ajuste. Es una frase completamente disparatada, completamente disparatada. Es decir, ¿qué quiere decir que había que hacer el ajuste? No está haciendo un ajuste, está destruyendo todo, eso no es un ajuste. Porque también hay que cuestionar eso, lo que está haciendo no es un ajuste. O sea, uno puede llamar ajuste a algo que permite seguir viviendo en una sociedad, pero cuando vos tenés a una multitud de personas que están empujadas a la indigencia, y además se miente sobre eso descaradamente, Ujú. entonces, bueno, por ejemplo, el tema de que se bajó la pobreza, a mí me recomendaron ver, que no la vi todavía entera, pero vi algunos fragmentos de la entrevista entre Malena Pichot, y que es una gran figura que dice verdades, ¿no? Y que es muy Ujú. interesante ver cómo las dice, porque, ¿por qué menciona a Malena Pichot? Primero porque es una comedianta, y entonces explora los límites de lo que se puede decir, en el sentido que te planteaba antes, y además porque es una inconformista que tiene una gran honestidad intelectual, y entonces, por ejemplo, ella en la entrevista que le hace el periodista, que es un periodista confusional, o sea, que quiere estar, él es un ejemplo de alguien que consciente con lo que está ocurriendo, con gran inteligencia, con gran habilidad, pero es un consentidor, entonces le parece normal lo que está ocurriendo. Iván Jelgroski. Sí, entonces Ok. todo lo que dice es normalizar lo que está ocurriendo. Entonces ella Sí. dice, hablan del tema de la pobreza, y él toma los datos que usa el gobierno, que son datos. El problema no es si un dato es verdadero o falso, los datos siempre son una construcción. Entonces, la vida colectiva de la mayoría de la población está empobrecida. Nos están jodiendo. O sea, ¿por qué tenemos que aceptar que bajó la pobreza? Porque hay una estadística discutible, histórica, no actualizada, y además siempre problemática. Medir la pobreza en el fondo es imposible, porque ¿qué es la pobreza? Es una percepción, y claro que es una percepción. ¿Cómo vas a objetivar qué es la pobreza de una población? Es un dato que se usa, que tiene una funcionalidad, pero lo que es concreto es que se ha reducido la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población. Claro. Todos lo sabemos eso. Entonces, ¿qué? Nos estamos haciendo los idiotas. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Hay un empobrecimiento deliberado, programado, producido por esa primera devaluación, que lo que busca es una redistribución regresiva del ingreso. Es obvio que está pasando eso. Entonces, eso es lo que hay que decir. Bueno, por eso menciono lo de Malena Pichot, porque ella, no como economista, no hay que ser economista para discutir esto, tiene una forma civil de discutir las cosas, basta de que para todo tiene que haber un experto. Yo mismo no quiero hablar desde el lugar de ser experto en algo, hay que hablar como ciudadanos, de manera civil, sobre reponer la percepción de cómo es nuestra vida en común, ¿viste? Sí. Porque cuando eso se pierde, entonces entras en una oscuridad total, donde cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Que es lo que pasa con los voceros que apoyan al gobierno, que dicen cualquier cosa. Sí. Entonces no había un ajuste que hacer, no. En los términos de ellos no había ningún ajuste que hacer. Lo que hay que hacer en una vida en común es sostener la vida en común. Ese es el objetivo principal de un gobierno, de cualquier gobierno. Ahora, si hay 1.000 millonarios que quieren enriquecerse mucho más, bueno, hay un límite que es la vida en común. No es que puedan hacer cualquier cosa, no pueden hacer cualquier cosa. Entonces este es un momento en el que creen que pueden hacer cualquier cosa y se les está habilitando eso. Bueno, una sociedad en la que un galperín es una estrella, no es viable, no es viable, no se puede vivir así. No va a funcionar, no le va a funcionar el negocio a él tampoco, porque es Kaufman, muy destructivo. Sí, nada, te agradezco viste que cuando me muchísimo. das cuerda, Sí, anda, anda.
Anda. Alejandro, te mando un cariño grande y gracias por charlar con nosotros este rato. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Gracias. Chau. Hasta luego. Hablábamos con Alejandro Kaufman, ya venimos.